Aquí estamos de vuelta, ya si le damos la bienvenida a formar a nuestro invitado especial en el día de hoy, el doctor Domingo Martínez. Bienvenido a Socializar. Gracias, Mirna, por la invitación. Para mí un privilegio estar con usted compartiendo un poco de lo que hacemos día a día. Y a nosotros también, para nosotros empaparnos de todas esas enfermedades que podemos en determinado momento el ser humano puede tener, porque nadie está exento de sufrirla en uno que otro determinados momentos. Quise hablar, usted nefrólogo, Sí. que tiene que ver con los riñones directamente, pero la urología tiene que ver con ese órgano que tiene urinario también. Claro que sí. Sí. Cuando hablamos de nefrología, hablamos de la ocupación de la estructura y la función del riñón o de los riñones. Y ya en la parte urología es la parte clínica quirúrgica de las patologías de las vías urinarias. Recordando que hay una parte alta, que es la que trabajamos nosotros los nefrólogos, y la parte baja es la que trabaja Los urólogos. los urólogos, con algunas excepciones, como en la litiasis de parte alta, que ellos nos dan el soporte con la cirugía. Pero yo le hablé al principio de la presentación, le hablé de eso porque sé que su especialidad es la nefrología, pero lo ligué porque son, todos esos órganos se comunican uno con otro y tienen que ver, porque las mujeres creemos muchas veces que el urólogo no es para nosotras, sino para los hombres. Y ese es un error. Grave. Porque toditos tenemos estos órganos urinarios que son iguales y podemos en determinado momento padecerle algunas infecciones. De acuerdo con usted. Sí. Y en cuanto a su especialidad, que son estas enfermedades crónicas o que se van también, que le dije al principio que son silentes, porque se habla de que muchas veces la gente tiene algún padecimiento y no siente que está enfermo de los riñones. ¿Cómo uno podría saber esos síntomas que lo tenga que llevar a un doctor a chequearse? Sí, yo diría que antes que los síntomas, Pimentel, es conocer los antecedentes. Los antecedentes. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos que se presente un síntoma, regularmente eso sucede cuando se ha perdido más de un 90% de la O función sea que renal. no da ninguna señal, porque yo le hablé de eso de síntomas, porque yo pensé que daba alguna señal, aunque sea mínima. Es muy difícil que el paciente lo detecte. Hay un cambio en la emisión, un cambio en la concentración de la orina, pero que es casi imposible que el paciente se dé cuenta, porque para eso hacemos lo que es un análisis de orina. Entonces podemos medir la concentración y saber si el riñón ha perdido en etapa temprana algún tipo de función. Pero de lo contrario, cuando aparecen esos síntomas que se conocen, que el paciente dejó de orinar, que hay edemas en los miembros inferiores, regularmente está en un estado o estadio 5 de la enfermedad, que es en la etapa terminal. Edemas, para hablarle llanamente a las personas que nos siguen, ¿cómo se pueden presentar en las extremidades inferiores? Exacto, en términos simples, cuando hablamos de edema, hablamos de hinchazón en los pies. No es tan difícil, el paciente puede ver cómo retiene líquido y se toca y deja una fovea, una marca, y eso nos habla de que el paciente está reteniendo líquido o que está cursando con edemas. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de edemas y de todos estos síntomas que estamos hablando? Sí, hay que recordar que cuando hablamos de enfermedad renal, y algo interesante, usted decía que afecta a nivel global, y es tanto así que ahora mismo hay 850 millones de personas sufriendo de enfermedad renal en todo el mundo. Y se habla que aproximadamente cada año 7 millones de personas mueren por falta de tratamiento. Y se considera la 11ª causa de muerte en todo el mundo, considerándola la 6ª causa de mayor crecimiento en cuanto a mortalidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber, que sería la pregunta, ¿verdad?, cuando el riñón ha comenzado a perder la función? Hablaba de que los antecedentes, ejemplo, de la única forma que podemos saber es
el paciente que va y se hace una evaluación, incluyendo la función renal. No tiene que ser obligatoriamente con el nefrólogo, puede ser con su cardiólogo, el ginecólogo, que en un chequeo de esos... Para que hay unos conteos de algunas enzimas o hormonas que Sí, tienen que ver con el riñón. Exacto, existen pruebas, existen marcadores de la función renal. No es tan complejo, una urea, una creatinina, un examen de orina, una sonografía, algo básico. Entonces, su médico de cabecera puede detectar de que algo está mal y decirle, mira, te beneficia de que un nefrólogo te vea, tiene esto, está cursando con esto. Entonces, ¿por qué decía los antecedentes? Yo diría que todo aquel que tiene un familiar que haya padecido enfermedad renal, todo aquel que tiene un solo riñón, todo aquel que es diabético, todo aquel que es hipertenso. Aparte de la diabetes, ¿a qué enfermedad está ligada lo renal? Porque para redundar en enfermedades, las enfermedades renales, ¿a qué otra causa está ligada? Porque siempre hemos dicho que cuando una persona tiene problemas renales porque sufre de diabetes, que va degenerando, con mal cuidada va degenerando en problemas del riñón. De acuerdo con usted. ¿Qué otras enfermedades pueden llenar? ¿O cómo podemos, aparte de la diabetes, sufrir también de los riñones? Sí, cuando hablamos de la diabetes, hablamos de la primera causa en todo el mundo y ocupa un 30% de los pacientes que están en hemodiálisis. La primera causa de daño de los riñones y la primera causa de diálisis es la diabetes. La segunda causa es la hipertensión. Esos pacientes mal controlados, que sufren de presión alta, que tienen un tratamiento irregular, es la segunda causa. Regularmente llegan con mucha frecuencia a insuficiencia renal terminal. Dentro de las demás hay otras condiciones genéticas. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que la diabetes pues ocasiona ciertos daños, que es la insulina, que es que la sube el azúcar, tanto baja como alta. Pero en esto por ejemplo, que usted dice la presión, que tiene que ver con la temperatura del cuerpo, ¿qué influye en los riñones? ¿Qué pasa? Los riñones tienen una presión y a nivel sistemático del sistema general se maneja otro tipo de presión. Nuestra presión debería de ser, en sentido general, 120/80. A nivel renal, los glomérulos manejan una presión. Cuando hay presión alta, esa misma presión se traduce de forma directa a los riñones, corrompiendo la integridad de los vasos, endureciéndolo y haciendo que pierda la fuerza y la capacidad de filtrar. Esos vasos se conocen como los glomérulos o las nefronas, que se conoce como la unidad funcional del riñón. Y es, como diría yo, bilateral. ¿Por qué? Porque muchos pacientes pueden no tener daño renal por presión y no ser hipertenso, y por otra causa que daña el riñón puede desarrollar hipertensión. Porque también el riñón, quiero que me explique, porque habló de personas que tienen un riñón, pero que ahora últimamente de forma como muy alegre cualquiera dona un riñón y se queda con uno, porque dice que se está estudiado que todo el mundo puede vivir con un riñón. O sea que tener dos riñones, que he oído eso, que para qué dos si usted puede donar uno y quedarse con uno viviendo una vida perfectamente. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Pero hay que resaltar que la naturaleza de Papá Dios es... Por algo puso dos riñones. Hay personas que nacen con un solo riñón. Hace apenas 2 semanas, un señor de 45 años fue a mi consultorio por un hallazgo fortuito en sonografía de que tenía un riñón. Él fue por dolor de cabeza a un consultorio al frente y en ese chequeo general. Pero nació así. Pero nació, esa es una condición. Se conoce agenesia renal. Y está aquellos que nacen
con más de 2 riñones, en alguna ocasión 3 hasta 4, siendo el más frecuente en 3, que se conoce como riñón supernumerario. Si bien es cierto, por eso es que muchas veces se pierde tanto tiempo. Porque, poner un ejemplo sencillo, usted puede tener piedra, Dios la libre, en un solo riñón. Ese riñón puede perder su función y usted sentir un dolor intermitente. Sin embargo, el otro riñón es capaz de adaptarse y hacer la función de su hermanito. Entonces, cuando si me permiten el término, se revienta, ¿verdad? Llega al consultorio y ahí es que dice, doctor, los 2 riñones que están malos, porque regularmente cuando está la enfermedad, sí, los 2 riñones están disfuncional. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Porque el humano se siente atado en cuanto a todas estas enfermedades que le dicen silente, porque entonces es para que uno esté metido eternamente con el médico, para sacarle dinero al paciente. Porque dígame usted, ¿qué podemos hacer si yo me siento bien y no voy al médico y de repente dicen que puedo tener una enfermedad nefrológica o del riñón o de diabetes o de estas cosas que son de que enfermedades o de la presión, que es otra enfermedad silente? Claro que Estamos sí. rodeados el humano de enfermedades que no nos avisan. Claro, yo diría que quizá la falta de educación a salud es un factor determinante. Lo que se recomienda es que cada persona mayor de 20 años tenga un chequeo anual. Por ejemplo, muchas personas hoy no saben lo que significa nefrología. Yo soy nefrólogo, a veces uno está en los supermercados y anda con una pijamita o algo así de rápido. De rápido, sí, que a sale. pagar una factura, cualquier cosa. Ah, ¿usted es médico? Sí. ¿Y cuál es su especialidad? Ah, soy nefrólogo, a la orden. Nefrólogo. ¿Y eso qué? No, me encargo de los riñones. Ah, los riñones. Para poder medir a qué nivel educacional estamos. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, no hay cultura De chequeo. de chequeo. Regularmente cuando la persona tiene algún tipo de inquietud, porque se murió un familiar, porque dice, bueno, yo nunca me he sentido nada, quiero saber cómo estoy, lo que busca es, no está mal, un cardiólogo, un médico general, pero es muy difícil uno encontrar una persona de que me voy a revisar los riñones. Eso no es así. En muy escasas situaciones se presenta. Regularmente el paciente viene referido de su médico de cabecera. Porque ha encontrado. Entonces, la pregunta que le dije ahorita, bueno, aparte de los chequeos, cada cierto tiempo, después de cierta edad, pues hacerse un chequeo general y dentro de eso puede referirlo si encuentran alguna deficiencia al nefrólogo, urólogo o al especialista que sea, dependiendo de lo que haya encontrado. Pero aparte de todo eso, a mí me preocupa muchísimo porque yo veo que el tratamiento para las personas que tienen problemas de los riñones es la diálisis. En nuestro país no hay muy pocos centros de diálisis y tienen muy pocos aparatos. Entonces, el dializarse, dice que gente que tienen que ir interdiario, eso nunca lo sana. Entonces, ¿cuál es la logística de esto? Sí, hay 2 puntos importantes, Mirna. Es primero reconocer que las enfermedades renales son altamente prevenibles. De hecho, siendo la diabetes la causa número 1, el diabético que se controla, muy difícil llegue a un estadio avanzado. Se habla en estudios norteamericanos que de 100 diabéticos, 30 o 40 diabéticos desarrollan la enfermedad renal porque hay otros aspectos genéticos y así sucesivamente. Que influyen. Que influyen. El paciente hipertenso también se considera que puede ser altamente prevenible. Sí, pero ahí hay algo que yo quiero, como a preguntarle a mi director cómo estamos para irnos a un espacio comercial, porque yo quiero que el paciente hipertenso, que el paciente diabético
que todo eso se controla, aparte de su hábito, cambiarle los hábitos a las personas. Ahí vamos a entrar, claro. Con muchos medicamentos, y lo vamos a dejar ahí para irnos a un espacio comercial y retornar. Y esos medicamentos van destruyendo los riñones. ¿Qué usted me va a decir a todo eso? Así que no se vaya, porque regresamos dentro de un momentito con el doctor Domingo Martínez. Y aquí estamos de vuelta y seguimos conversando con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Domingo Martínez Charles. Usted sabe que él es nefrólogo. Estamos definiendo qué es la nefrología, de qué se encarga, los problemas que ocasiona pues sufrir de los riñones, que es el área más especializada que el doctor invitado pues trabaja. Nosotros dejamos una pregunta en el aire, doctor, y es que siempre se habla, y se lo tengo que decir así mismo, siempre se habla de la prevención, que hay que cuidarse, que hay que un tratamiento. Todos esos tratamientos son acompañados de medicamentos. Mira, hasta rimó, José rimó. De medicamentos, de pastillas y de esto. Le voy a empezar por la presión, que muy bien que lo que ustedes todas se relaciona con la diabetes, con lo que estamos hablando ahí de las enfermedades de los riñones, que puede degenerar en eso. Pero empezando esas pastillas, muchas veces empieza por quitarle la libido a la persona que lo está tomando para controlarse la presión. E igualmente que la diabetes, todos esos medicamentos, todas esas pastillas dicen que degeneran en problemas de riñones renales. Digo riñones, pero son la palabra renales. Es cierto, no han mejorado ese tipo de pastillas de medicamentos porque yo me quiero curar de una cosa, pero entonces me estoy dañando otro órgano. ¿Es un mito o una realidad eso? ¿Cómo le diría? Relativo. Pero hay que saber que existen tres tipos de prevención. Está la primaria, que la primaria, ¿cuáles son? Esos pacientes que tienen alto riesgo. Mamá diabético, papá sufre la presión. Entonces, ahí hablamos de ¿qué? De una atención primaria con ejercicio, con sobrepeso, evitar el tabaco, evitar el uso abusivo de analgésicos, controlar el comer bajito de sal. Entonces hay otra prevención que es la secundaria, que aquí es ese paciente que fue diagnosticado. Hay que tratar de prevenir que tenga algún tipo de complicaciones. Ahí usamos una combinación, farmacología, con prevención de estilo de vida. Entonces también tenemos esa terciaria, que es ese paciente que ya tiene una enfermedad y está diagnosticado, pero que queremos evitar las complicaciones de la enfermedad de base. Por ejemplo, el paciente renal hace complicaciones metabólicas, cardiovasculares, que aún tomando medicamentos, si no está controlado, pudiera cursar. De hecho, de cada 10 personas en prediálisis, 2 o 3 mueren por causa de complicaciones de la enfermedad. Pero la diálisis no lo exime de la enfermedad. ¿Qué le hace la diálisis a un Entonces, cuando paciente? ese paciente llega a diálisis, que es ya está en estado exacto, crónico, un paciente terminal, existen 3 tratamientos. La diálisis, que es la hemodiálisis, como se conoce, y está la diálisis peritoneal, que es una diálisis que se da domiciliaria en su casa, previa a una capacitación dentro del centro donde visita. asisten. Y está el trasplante renal, que es la mejor opción. Aún así, siendo la mejor opción, Tiene sus complicaciones. claro, ese paciente... Y tiene un cambio de vida, porque eso se oye muy bonito. Le doné un riñón. Ahora mismo, le dije que de forma alegre todo el mundo está, yo doné un riñón,
porque yo veo muchas a través internacionales, muchas documentales internacionales y muchos episodios de artistas internacionales. En estos días una hija le donó un riñón al papá y todos felices y contentos, pero la historia no es como las películas, que todo es felices, vivieron felices y nadie sabe las jaladas de greña y los pleitos que tienen los maridos después que se acaba la película. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted me diga. Felices los que le donaron un riñón, pero después que donan ese riñón ya todo el mundo feliz. ¿Qué conlleva eso? Sí, ese paciente tanto, ¿qué pasa? A veces nos centramos solamente en el paciente que recibe el riñón y olvidamos al donante. Al donante, exactamente. El donante entiende que hizo un acto que hay que reconocérselo y hay que reconocérselo. O sea, le doné un riñón, le salvé la vida. Sin embargo, lo olvidamos. Ese paciente, ese familiar que donó ese riñón, debe seguir una consulta por psicología. Porque como usted dice, por cualquier cosita, uno se aflige, wow, no me valoró, mira, le di un riñón, pudiendo yo estar con mis dos riñones. Pero vive bien, ese que tiene un riñón va a vivir bien, Sí, claro. No tiene ningún cuidado. No. En cuanto a eso, sí. Entonces vámonos al que lo recibe. El que lo recibe, si bien es cierto, la calidad... ¿Qué tiempo tenemos que esperar para saber si lo acepta? Porque hay otras cosas que la gente no sabe. Puede ser que sean compatibles, pero después hay que ver si el organismo de esa persona lo acepta, doctor. Eso es así. Entonces explíqueme eso. Conoce bien la materia. Claro que sí, ese paciente que el receptor, el que recibió, es un paciente que una vez que recibe, entra a tratamiento recibiendo inmunosupresores. Por ende, va a tener el sistema inmunológico débil y con mucha facilidad puede adquirir una infección. Dentro de las complicaciones está el rechazo inmediato, el rechazo agudo. Inmediato Debe ser es... muy doloroso eso. Wow, terrible. El rechazo inmediato es que antes de las 6 horas... empiece ya a colapsar de todo esto que hay que retirárselo casi inmediatamente. Siempre. Está el rechazo agudo, que es en la primera semana, segunda semana, y el rechazo crónico. Esos son rechazos por asunto de inmunología. Entonces está ese paciente que es indisciplinado, que se deja de beber el medicamento, que por cabeza dura, parece ilógico, pero hay pacientes que están en hemodiálisis, que fueron privilegiados, recibieron un riñón, lo cuidaron 5 o 6 años. Otros, hasta menos, se dejaron de beber los medicamentos y perdieron el injerto y hoy se dializa. Y hay que darle gracias a Dios, Mirna, que la diálisis existe, porque gracias a la hemodiálisis... Ustedes tienen los nefrólogos que le hacen un movimiento para que el Estado pues haga más centros de hemodiálisis para las personas, porque me han dicho que hay personas que llegan y no la pueden porque es una fila enorme. Claro. Creo que nada más hay uno aquí o dos. No, hay más. Hay dos. Está el Gautier, Padre Bellini. ¿De cuántas máquinas? En el Padre Bellini creo que hay 50 máquinas. En el Gautier hay algunas 30 aproximadamente. Y en el Mocoso hay una cantidad significativa, pero no preciso. Creo que son más... Solamente nosotros podemos sufrir del riñón a través de todas esas enfermedades que hemos mencionado, o podemos sufrir del riñón por otra causa, porque hay algo que no me recuerdo bien, que es la purria, que a veces se aloja como en las esquinas de los riñones, que es como que tiene un saquito de pus, estas cosas. ¿De qué se adquiere eso? Creo que me hablas... No me sé el término correcto. Hay algo que se conoce como poliquitosis renal, que a veces se infecta. Y ¿cómo se adquiere esa? Eso es un defecto genético. Oh, qué bueno, vamos a entrar ahí porque no solamente a través no el que tiene un quiste, el que tiene poliquitosis renal. Creo que el del director estaba poniendo algo parecido por ahí. Vuelva a ponerla con un cuadrito, señor director. Sí, aquí es un riñón lleno de piedras. De piedras. Ese paciente es productor de cálculos. Pero muchas tiene. Mucha piedra, que de hecho es una causa de diálisis.
porque obstruye el uretre y obviamente hace un tapón y no puede expulsar o hacer su función correctamente. Ese paciente regularmente... ¿Pierde ese riñón en esas condiciones o es salvable, doctor? Bueno, en esas condiciones se pierde. Se pierde, sí. Vamos a ver otro, señor director. Aquí tenemos, bueno, ya eso es una imagen del aparato reproductor masculino. Vamos a otra. Aquí Sí. vemos una dándose la diálisis. Excelente. La diálisis consiste en un tratamiento que se hace en 12 horas a la semana. Ese tratamiento se parcializa 3 veces a la semana de 4 horas. Les decía que gracias a Dios que existe la diálisis. ¿Por qué? Porque quizá 40, 50 años atrás no existía diálisis y la gente se moría jóvenes porque no había tratamiento. De hecho, aquí comenzamos a dializar, digo comenzamos porque soy nefrólogo, sí, pero al principio de los 70. Y tengo entendido que las personas asumían ese costo que es elevado. que es muy elevado. Vamos a pasar a otra, señor director, para ver si eso es parte Eso también. es parte del equipamiento. Ahí está Sí. el filtro, que es el riñón que hace la función. De hecho, yo diría que nefrología es una especialidad chula, porque nosotros somos la única especialidad capaz de suplir la función del órgano aún en ausencia. Oiga bien, qué bien. Entonces el filtro, hay 2 líneas, una arterial y una venosa. Una entra la sangre sucia, luego que pasa el filtro, pasa limpia al paciente. Y lo que está al lado es el aparato de la diálisis, el monitor. El monitor. Y ahora pasamos a un corte del riñón que vemos ahí, doctor. Exacto. Esto aquí es una imagen muy interesante. Vemos que también hay producción de piedras, de cálculos. Vemos que la piedra se puede formar de diferentes tamaños y se pueden ubicar. ¿A qué se deben las piedras? ¿También es por genética o porque ingieran algunos líquidos o algunas cosas artificiales que la ocasionan? Sí, si bien es cierto, uno de los factores que predispone a la piedra es no ingerir agua suficiente. 2 a 2.5 litros. No di que 6 litros ni 5 litros, es un disparate que la gente se ha inventado. Dicen 8 vasos de agua, por lo general. Yo no soy muy bueno en medida, yo siempre le tomo Yo tampoco, una botellita de agua, le digo, mira, eso tiene 500 mililitros, 4 son 2 litros, 5 son 2.5. Sí, porque si bien es cierto, el riñón agradece que le den agua, pero la Biblia habla que todo en exceso hace daño. hace daño. Entonces, eso predispone. ¿Por qué? Porque recordemos que el riñón, cuando nosotros comemos, el cuerpo se alimenta de lo que necesita y lo que no necesita se elimina. Y hay 2 formas, a través de las heces, a través de la orina y bueno, en la sudoración se pierden algunas cosas. Entonces, cuando no ingerimos la suficiente agua, se predisponen y se aglomeran, diría yo, los cálculos que se forman de oxalato de calcio, se forma, déjame esa imagen ahí, se forman de oxalato de calcio, se forma de fósforo, de ácido úrico. Obviamente hay una dieta dependiendo del tipo de cálculo que tenga el paciente. Esta imagen, yo hablaba ahorita de la poliquistosis renal. Vemos un riñón normal a la izquierda, entonces es en condiciones normales. Cuando el paciente tiene poliquitosis, todos esos orificios que se ven, se ocasiona. Exacto, están llenas de líquido. Son como pólipos. Exactamente, quistes llenos de líquido. Y se ve, es una imagen como 3D, pero la imagen real se ve como ramillete de uva, mucha uva colocada. De hecho, ese riñón puede medir hasta 17, 18 y 20 centímetros. En condiciones normales es de 10 a 12 centímetros. ¿Y ese agrandamiento qué le puede ocasionar al organismo de un ser humano? Bien, en la fase temprana, ocupa espacio. ¿Y recibe algún abultamiento que sea visible? Exacto, ¿o no? No, el paciente refiere mucho dolor porque comprime.
Y ese paciente que tiene ese tamaño tan grande, muchos quistes, tienden a veces con facilidad que se extrae un quiste de eso y producirle un sangrado. Regularmente mucha hidratación, medicación, y el paciente no le compromete. ¿Por dónde el sangrado? Por ejemplo, por la parte de femenina, puede ser anal o puede ser vaginal. No, vaginal por la uretra. Y por el hombre también por la uretra, por del, la pene. uretra del pene. Entonces ya cuando pasa a un estadio más avanzado, es un riñón deforme y disminuye un poco de tamaño. Esos pacientes con poliquitosis renal hay que estar arriba de ellos. Muchas veces, si ocupa mucho espacio, lo que hacemos es que hablamos con el urólogo o con el cirujano que tenga algún tipo de preparación y retiramos el riñón y le dejamos el que es un tema también porque puede sangrar, muchas complicaciones. El riñón no se reproduce, doctor, porque por ejemplo el páncreas, el hígado, que cuando estirpan un pedazo pues se reproduce, no se reproduce el riñón. No se regenera. No se regenera, esa es la palabra. Como sucede en el hígado, como bien usted dice. Ahora bien, nosotros nacemos con 1.200.000 aproximadamente unidades de nefronas. Muchas veces en niños se pueden seguir formando, no que crecen más de que 1.500 ni 400, sino que pueden ir haciendo cambios con la etapa de vida, pero en el adulto, que es donde nosotros queremos hablar, no hay esa capacidad. Por eso que se dice que la enfermedad renal crónica, porque hay que resaltar que existe la aguda. La aguda, sí, que ya usted la enumeró, la aguda, la crónica. Exacto, que esa regularmente abrupta, no avisa y es reversible. Y es reversible. Pero sin embargo, está la enfermedad crónica que es irreversible. Y regularmente cuando pasa más de 3 meses en duración, por eso que le llamamos crónica. Entonces ahí no hay nada que hacer. Nosotros como nefrólogos, ¿qué hacemos? Tenemos 2 opciones, lo que yo le diría a usted en mi consultorio, Dios la libre. Lo primero es conocer su función renal. Y ahí hago yo como un algoritmo, se dice, ¿verdad? Ver dónde tú estás, qué podemos recuperar, porque hay factores de progresiones que agudizan la función renal. Muchas veces si tiene piedra, que está obstruyendo, si ese paciente tiene fiebre, si tiene deshidratación. Vamos a hacer un paréntesis ahí en las piedras. Con las piedras, que yo veo que son operables, hay personas que me operé de una piedra, esto, que a veces dicen que eso es peor que parir entre los hombres, que eso dicen que es un dolor comparado, no se puede comparar ese dolor con nada, que es fuertísimo. Se operan, se llegan a extirpar todas las piedras de un riñón y ya el paciente puede tener una vida exento de eso. Claro, claro que sí. Ajá. Sí. No, sin mantener un tratamiento o llevando un tratamiento. Hay 2 tipos de tratamiento. Está el conservador, que es la medicación. Si la piedra, porque el uretre maneja un diámetro, si la piedra es mayor, como vimos en una imagen muy interesante, es mayor la piedra, entonces, ¿me deja esa imagen ahí? Ajá, que nos va si es mayor, no va a haber forma de que la elimine por la uretra. Entonces ahí ese paciente, si se lo pasamos a urología, le pedimos el soporte y hay algo que se llama litotricia, que a través de láser se desbarata la piedra. Y lo pueden entonces sacar y ese fácilmente. paciente cuida el riñón, porque hay que admitir que la piedra daña los riñones. Esto es un riñón normal, y entonces le hablaba del uretre. Por aquí se pulsa la piedra. Si la piedra es más grande que ese uretre, obviamente no hay forma de que esa persona expulse la piedra, porque existen medidas que la usamos bastante. Yo le diría, bueno, mira, usted tiene un 90% sin tratamiento de cirugía de expulsar la piedra. Como le puedo decir, mira, usted la probabilidad es poca, no la vamos a jugar, usted tiene un 5, un 8. Ahora bien, yo no sé quién es que la va a expulsar. Hacemos el tratamiento. Si oprime mucho, si le comprime mucho, porque hay algo que se conoce como el cólico nefrítico, que se compara con el dolor de parto. Sí, yo en día pasado, que yo le estaba hablando, que yo he oído decir. En la emergencia, un muchacho que juega basquetbol, como de 7 pies, doblado, como una niña, gritando, doctor, quíteme ese dolor. Eso es correcto, no se equivoca. Entonces, en esta imagen,
vemos que no llegamos a hablar ahorita el tamaño apropiado y vemos que habla de la función. Hay que resaltar que la primera función del riñón es eliminar los productos de desecho. Lo que el organismo no quiere, se elimina. Pero adquirir las proteínas del cuerpo. Claro, el riñón es capaz de poder saber qué eliminar y qué no cuando está funcionando normal. Pero tiene otra participación, que es balancear el balance hidroelectrolítico, que no es más que agua, sodio y potasio. O sea, nosotros podemos beber cantidad de agua y el riñón tiene la capacidad de eliminar la que no necesita. Cuando falla, ahí es que retiene el líquido. Y para que eso suceda, tenemos que hablar que se ha perdido regularmente más de un 90% de la función renal. Otra de la participación que tiene es regular la presión arterial. Por eso decía, el que es hipertenso puede sufrir de riñones. Y el que sufre los riñones y no es hipertenso, que es diabético, termina usando medicamentos para la hipertensión. Y por cuarta, para englobarla, tiene participación en metabolismo de hormonas como la producción de vitamina D, del sistema renina-angiotensina, la ADH, que es la hormona antidiurética, de modo tal que cuando se pierde la función de los riñones, se pierden 7 funciones principales que el organismo deja de hacer. Es que se habla, ya estamos llegando al final, pero hay tantas cosas que quisiera saber de usted y a través para informar también al público que nos sigue. Principalmente, por ejemplo, el hombre que orina de pies, siempre generalmente cuando es joven expulsa, pues, como le dicen popularmente, un caño con fuerza y generalmente a veces eso produce alguna espuma. Pero otras veces se ha dicho que tener espuma en la orina es una señal también de que hay un problema. Buena pregunta. No se podía quedar, buenísima. Claro, hay algo que se llama proteinuria, que es un indicador, sobre todo en pacientes diabéticos, de que el riñón cuando está en presencia está algo pasando que no es bueno. Pero en pacientes, por ejemplo, que consumen muchas proteínas, que tienen alto consumo de carnes, esos pacientes que sí tienen verdaderamente daño de los riñones, y algo que a veces que no se habla mucho es que hay algunos detergentes que se usan. Que provoca eso. Pero yo le hablé del hombre, pero también pasa en mujeres que pueden tener espuma en la orina. Y hay muchas mujeres que he oído que se preocupan. Deberían de preocuparse, porque hay una prueba que se manda a hacer para determinar si realmente viene del riñón o no esa proteína. Porque una persona que consuma mucha carne, un paciente que tenía me dice, mira, yo como carne 3 veces al día. Ahora está de moda una dieta. La keto. La keto, que alto. Me lo como. Esa es la que yo llevo, que todo me lo como. Pero todo aquí se pone por moda. Yo sé de esa dieta, que la lleva mucha juventud. Claro. Inclusive mi hija la lleva. Claro, yo la quiero hacer, pero... Yo no, yo le digo, la dieta mía es que todo me lo como. Entonces, ese paciente que sí tiene, veo espuma, yo les recomendaría, debe de ir a un nefrólogo. O sea, tú tienes que saber si ese espuma viene del riñón o no. Si no viene, pues al menos te sirve de que conociste tu función renal. Porque hay valores y hay formas. Si espera que te dé síntomas, no. Cuando te venga a dar, regularmente no hay nada que hacer. Doctor, pues mire, yo le agradezco que haya estado aquí porque nos falta mucho todavía. Hay muchas preguntas que podemos pues decirlas, pero quiero que usted participe en otra ocasión conmigo y que me traiga pues la compañera que es especialista en medicina internista y en pacientes críticos, que son de pacientes de cuidados intensivos, que es muy interesante también ese tema. Pero qué gracias a Dios que cada día hay más nefrólogos, porque antes esas especialidades, tanto la urología como que veo que hay muchas mujeres ya urólogas, que antes estaba determinado nada más que para los hombres, pero ahora veo que hay nefrólogos, está aumentando esa especialidad, porque es cada día más la población que sufre de esta patología del riñón, que tenemos a personas jóvenes
que pueden pues prevenir o darle su orientación a todas estas personas que vayan con que una y otra causa referente a la especialidad. Tenemos ahí, nos faltaron algunas imágenes, porque yo quisiera que el doctor, pues, si nos faltan algunas imágenes, pues que él me termine analizando algunas de esas patologías que hemos puesto por ahí. Dice él que hemos terminado con todas, pero hay algo importante. Sí, eso le iba a decir, si le quedó algo por decir. Sí, usted me hizo esa pregunta y enfatizó, y me parece que no puedo irme sin dejar de mencionar. O sea, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo prevenir? Hablamos de los tipos de prevención. Existen lo que se llaman las 8 reglas de oro. Y hablábamos que la enfermedad renal es altamente prevenible. La primera es tener un control estricto de la glucosa, si eres diabético. Un control estricto de la tensión arterial. Caminar. Comer bajito de sal, que es un tema, porque entonces todos los productos tienen sal, pero encima de eso le echamos sal. No automedicarse, el ibuprofeno, el diclofenal, los AINES, evitar el uso de algunas raíces para hacer test, que no se conoce el nivel de toxicidad. Y ese paciente que tiene antecedentes renales y que tiene un riñón, visitar su nefrólogo. Y que tiene familiares con algunas de esas condiciones. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, ustedes ven un tema interesantísimo y que te podemos tocarlo pues en otra semana con el doctor Domingo Martínez Echarle, que estuvo por ahí. ¿Podría decirnos dónde está su consultorio, doctor? Sí, mi consulta está en la clínica Dr. Rodríguez Santos, eso en la calle Bartolomé Colón, Villa Consuelo, en horario de 8 a 2, de lunes a viernes, y estamos en San Pedro de Macorís, en la clínica Dr. Franklin Peña, en horas de la tarde. Usted tiene también unos estudios también fuera del país que ha adquirido también. Sí, estuvimos por México. Fortaleciendo y capacitándonos en enfermedades renales críticas y un poco en hemodiálisis. Claro que sí, estuvimos en el 2016, 2015 por ahí. Y gracias a Dios. Sí, de eso se trata la medicina. Seguimos cada día estudiando, capacitándonos y darle. Para el bien de los pacientes. Para el bien de los pacientes, porque yo digo, y con eso termino, que el sueño de cada nefrólogo es evitar que ese paciente llegue a diálisis. Así es, gracias doctor. Gracias a usted.